Bienvenidos al sentido de la fe. Había preguntas que atravesaban los siglos con la misma fuerza con la que golpeaban la conciencia de un joven cristiano del siglo VII. ¿Cómo distinguir la auténtica vocación de un impulso pasajero? ¿Cómo reconocer la voz en medio de los deseos personales, las ilusiones espirituales y las heridas interiores? La Iglesia de entonces, marcada por un nuevo mundo que surgía tras el derrumbe del Imperio Romano, conocía muy bien esta tensión. Se vivía entre ruinas visibles y ruinas invisibles, ciudades deshechas por las guerras góticas, comunidades confundidas por doctrinas contradictorias, clérigos que en ocasiones sabían repetir fórmulas pero no sabían penetrar la hondura del misterio que proclamaban. Era un tiempo en el que la fe se había vuelto oficial, pero la oficialidad no garantizaba profundidad. Era más fácil perderse en la mundanización que encontrar el camino estrecho de la santidad. En este horizonte frágil emergía la figura de Gregorio de Agrigento. Nadie lo había visto como un reformador en el sentido político, nunca buscó tronos ni cargos, pero todos terminarían reconociendo que su vida se convirtió en un punto de inflexión silencioso. En él se reunieron dos mundos que parecían destinados a caminar separados: la espiritualidad y la exégesis de Occidente cristiano y la urgencia pastoral del Occidente herido. No fue un diplomático, sino un lector apasionado de la palabra, no un estratega de palacio, sino un peregrino que buscaba sabiduría, no un revolucionario administrativo, sino un maestro que intuía que la reforma verdadera de la Iglesia comienza siempre con la conversión del corazón. Y en esa búsqueda, en esa sed interior, no quiso apagar con respuestas fáciles. Comenzó a formarse en él una brújula espiritual que le permitiría más adelante distinguir lo auténtico de lo falso con una claridad que desconcertaba a muchos. Desde su juventud, la educación que había recibido se apoyaba principalmente en el mundo latino, pero su alma parecía inquieta ante una limitación que no sabía cómo nombrar. Vivía en una Sicilia que, aunque bajo la influencia bizantina, estaba impregnada de tensiones culturales, latinos y griegos, administradores imperiales y tradiciones monásticas, debates teológicos que cruzaban el Mediterráneo como vientos cambiantes. En ese ambiente, tal como ahora, Gregorio fue ordenado lector y pronto recibió que el ministerio que había recibido no podía reducirse a una simple lectura correcta de los textos divinos. Aquellas palabras proclamadas en la asamblea litúrgica ardían en su interior con una fuerza que no lo dejaban indiferente. ¿Era suficiente estudiarla desde libros y maestros locales? ¿Era suficiente confiar en la erudición fragmentada que le ofrecía una isla comprometida con mil urgencias? Lo que comenzó como una intuición se transformó lentamente en una inquietud más profunda, el deseo de comprender, no solo de repetir la revelación. De esa inquietud nacería su misión personal. Era una sed que lo invitaba a ir más allá de su comodidad, más allá de su propio contexto, más allá incluso de las seguridades espirituales que ya había cultivado. Y en esa inquietud la providencia empezó a abrir un camino que no había podido imaginar. Poco a poco comprendió que la palabra de Dios no se estudia únicamente para acumular conocimiento, sino para dejarse transformar por su verdad. La escritura es alimento, luz, sabiduría encarnada. Es un espejo que revela el corazón, un pedagogo que conduce a la santidad. Pero para descubrir ese rostro luminoso, Gregorio comprendió que necesitaba maestros que poseyeran no solo la ciencia, sino una vida enraizada en la oración. Esa convicción lo condujo a un viaje que no fue simplemente geográfico, sino espiritual. Su partida a Tierra Santa no fue un gesto académico ni capricho juvenil. Nació de una crisis interior, una especie de desierto vocacional que todos los santos atraviesan antes de descubrir el verdadero rostro de su llamado. El mundo occidental se estaba reconfigurando entre invasiones, hambre y divisiones internas, y la Iglesia buscaba claridad entre tantas voces. Gregorio entendió que no bastaba con querer enseñar. Primero debía aprender. No bastaba con querer guiar. Primero debía aprender a dejarse guiar. Con esta disposición marchó hacia Jerusalén, donde la exégesis espiritual y la tradición monástica habían alcanzado una madurez incomparable. Allí encontró maestros que lo introdujeron en la tradición interpretativa que vinculaba cada pasaje bíblico con la totalidad del misterio cristiano. Aprendió a leer no solo lo que el texto decía, sino lo que le sugería, no solo lo que narraba, sino lo que revelaba de Dios y del hombre.
La escritura se convirtió para él en un banquete donde el alma se alimenta lentamente, en un océano donde cada ola esconde un sentido más profundo. Cada día la lectura se volvía meditación, la meditación oración y la oración apertura al misterio. Sin que él lo supiera, ese proceso de interiorización iría configurando su identidad con Cristo. Su misión ya estaba tomando forma, aunque él todavía no lo sospechara. Ese tiempo en Jerusalén marcó un antes y un después. Se había partido movido por la necesidad de aprender, regresó movido por la urgencia de enseñar. Pero no enseñaría como un maestro brillante, sino como un testigo transformado. Sicilia, su tierra, lo esperaba con desafíos más grandes de los que él podía imaginar. Analfabetismo bíblico en el clero, tensiones culturales constantes, pobreza material y espiritual. Muchos celebraban la fe por costumbre, otros la vivían superficialmente. Algunos mezclaban con supersticiones que deformaban la verdadera devoción. En este panorama nacía su identidad vocacional. Su respuesta al plan de Dios es reunir la sabiduría de Oriente con la necesidad pastoral de Occidente para que el pueblo pudiera reencontrarse con la palabra como fuente de vida. Cuando fue elegido obispo de Agrigento, su nombramiento no fue comprendido por todos. Algunos esperaban un administrador eficaz, otros un diplomático que mediara entre las facciones locales, otros un hombre complaciente que no incomodara con reformas. La prioridad no era reorganizar estructuras, sino reconstruir almas, y para ello la palabra debía ocupar el centro. Su primera decisión concreta fue la creación de una escuela para el clero, donde la lectio divina, aunque no se llamara formalmente así en esa época, se convertiría en el modo habitual del encuentro con Dios. Enseñaba a leer despacio, a rumiar cada palabra, a buscar el sentido espiritual detrás del literal, a dejar que la escritura penetrara en las decisiones diarias. No se trataba de erudición, sino de conversión. No de acumular datos, sino de encender corazones. La lectura espiritual transformó el ambiente eclesial. Los sacerdotes comenzaron a predicar con mayor profundidad. Los catecúmenos comprendían mejor el misterio cristiano y los fieles escuchaban la liturgia con oídos atentos. El fuego del Espíritu empezaba a purificar la iglesia desde adentro, pero no todos recibieron con alegrías. Sus reformas tocaron intereses y expusieron negligencias. Algunos miembros del clero local, movidos por rivalidades, envidia o miedo a perder el poder, comenzaron a tramar su caída. Las acusaciones surgieron primero en susurros y después en declaraciones formales ante autoridades imperiales. Gregorio fue falsamente acusado de conducta impropia, de malversación, incluso de haber manipulado las conciencias. Nada era verdadero. Todo respondía a un deseo de sustituir su misión. Pero en el siglo VII una acusación bastaba para provocar un terremoto eclesial. Fue depuesto, arrestado y llevado a juicio. Su corazón, que antes había ardido en entusiasmo pastoral, ahora se veía sometido a la prueba más dolorosa, la injusticia. Durante ese tiempo oscuro, el combate interior fue más profundo que el exterior. ¿Cómo no caer en amargura? ¿Cómo no desconfiar de la misma iglesia, que parecía permitir que un pastor recto fuera tratado como un delincuente? ¿Cómo no preguntarse si su misión personal se había desviado, si su identidad en Cristo se había debilitado? Eran preguntas normales, humanas, que cualquier persona sometida a la calumnia puede formular. Pero desde lo profundo surgiría también una resonancia suave, una certidumbre silenciosa, una confianza que lo sostenía. Ese dinamismo espiritual, que solo mencionaré una vez más explícitamente aquí, le permitió ver la prueba no como destrucción, sino como purificación. El exilio lo obligó a mirar hacia su propia interioridad. Ahí descubrió que la vocación auténtica no se mide ni por el éxito, ni por el reconocimiento, sino por la fidelidad. La misión verdadera se pone a prueba cuando parece que Dios calla, y la respuesta al plan de Dios se revela precisamente en la perseverancia humilde. Gregorio, sin poder cumplir sus labores episcopales, continuó meditando en la Escritura, convirtiéndola en su consuelo y su luz. Comprendió que el sufrimiento no era una contradicción, sino un camino hacia la comprensión más profunda de Cristo. Si el maestro había sido acusado falsamente, ¿por qué su discípulo debería de esperar un destino diferente? Aquella certidumbre interior más profunda que cualquier razón humana lo sostuvo durante largos años. Su caso llegó finalmente a Constantinopla, donde un sínodo mayormente debía examinarlo. Allí los obispos, después de escuchar testimonios y analizar pruebas, concluyeron que Gregorio era completamente inocente.
El Papa Martín I confirmó esta sentencia, devolviendo a Gregorio no solo su cargo, sino su honor. Aquella absolución pública fue un momento decisivo, no porque recuperara el prestigio, sino porque reveló la coherencia entre la vida y la verdad divina. Fue una vindicación providencial. Dios había permitido la prueba para mostrar que la virtud no se doblega ante la mentira, que la misión no depende de las circunstancias y que la identidad con Cristo se fortalece con la cruz. Después de su restitución, Gregorio volvió a su diócesis, pero con un corazón aún más purificado. Ya no se movía por el impulso espontáneo de la juventud, sino por la madurez interior nacida del sufrimiento. Su predicación se volvió más contemplativa, sus enseñanzas más incisivas y su caridad más profunda. Sus fieles lo escuchaban con una reverencia nueva, porque sabían que no hablaba desde la teoría, sino desde una vida que había sido atravesada por la gracia. La palabra para él era ahora una realidad vivida, luz en la noche, alimento en la pobreza, fortaleza en la persecución. Su comentario al Eclesiastés, fruto de estos años, reflejó esta sabiduría. No era una obra de erudición fría, sino un testimonio escrito de lo que significa encontrar a Dios en el silencio, en la pérdida, en la contradicción. En un mundo cada vez más inestable, donde nuevas invasiones amenazan las costas del Mediterráneo, Gregorio enseñaba que solo la verdad de la revelación permanece firme. Insistía en que el cristiano no debe conformarse con una religiosidad superficial, sino buscar constantemente la sabiduría que brota de la Escritura. Quien no se alimenta de la palabra queda expuesto a los errores y seducciones de cada época, y así como él aprendió a distinguir lo verdadero de lo falso en el estudio, invitaba a los fieles a hacer lo mismo en sus vidas cotidianas. Esta decisión huele a evangelio, esta idea resuena con el credo. Este camino conduce hacia el amor sacrificado o a la autorreferencia. Preguntas como esas marcaban su predicación y ayudaban a orientar la misión personal de cada cristiano. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a ejercer un influjo más amplio. Sacerdotes jóvenes veían en él un modelo de integridad. Religiosos estudiosos lo admiraban por su capacidad de unir la exégesis profunda con una vida de oración. Y laicos comprometidos encontraban en su enseñanza un camino de formación continua. Su legado se transmitió no tanto por estructuras, sino por discípulos formados por su escuela. Ellos fueron quienes continuaron enseñando que la santidad comienza siempre con la escucha obediente de Dios. Cuando llegó al final de su vida, Gregorio no dejó grandes monumentos materiales, pero dejó algo mucho mejor: el testimonio de una vida configurada por la palabra. Había respondido fielmente a su misión personal. Había vivido en comunión profunda con la tradición. Había resistido errores doctrinales con serenidad. Había purificado sus motivaciones con la prueba. Había iluminado a su pueblo con la enseñanza sólida. Su muerte fue la culminación de una existencia entregada, una respuesta plena al plan de Dios. Su identidad en Cristo alcanzó entonces su plenitud, y aunque el mundo siguió cambiando, la huella espiritual que dejó perduró como una lámpara encendida en medio de tiempos inciertos. Hoy, al contemplar su vida, el lector moderno puede descubrir un camino para su propio discernimiento. No se trata de imitar las circunstancias, sino su actitud interior. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una adhesión total que transforma la existencia. La vocación no es un proyecto individualista, sino una participación en el designio divino. La misión no se define por el deseo personal, sino por la conformidad con Cristo. Quien desea descubrir cuál es su llamado debe preguntarse: ¿me acerca esto a la santidad? ¿Resuena con la enseñanza constante de la Iglesia? ¿Me impulsa al amor sacrificado o solo a la autorrealización? Si la respuesta es clara y profunda, entonces el camino comienza a abrirse. San Gregorio de Agrigento enseñó con su vida y su palabra que la palabra de Dios no es un adorno, sino el centro, que no es un texto antiguo, sino la voz viva, que no es un libro cerrado, sino una puerta abierta a la comunión divina. La lectura espiritual no es una técnica, sino un encuentro. No es un ejercicio mental, sino un camino hacia la sabiduría eterna. Él descubrió que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia amorosa, que la verdadera luz brota de la verdad revelada y que la verdadera fecundidad nace de una vida entregada. Y así, San Gregorio de Agrigento, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí.
Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solo su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.